palabra, Señor, no solo oidores. Oramos en el nombre poderoso que sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a hablar de la familia cristiana, y antes de hablar de la familia cristiana, debemos hablar del carácter cristiano. No podemos hablar de una familia cristiana cuando el padre no ha adquirido un carácter cristiano. Yo no puedo decir que soy cristiano si el carácter, mi comportamiento, mis actuaciones no están demostrando de manera vivencial que yo soy cristiano. ¿Sí? No hay familia cristiana si no hay una madre que tenga un carácter cristiano. Es importante conocer si nosotros, obviamente todo creyente, en esa santificación progresiva, entonces va evidenciando ese carácter cristiano. Ciertamente, hermanitos, uno ve la actualidad de la sociedad y ve uno la actualidad de las familias, el deterioro de la familia como base de la sociedad, y tenemos que preocuparnos en gran manera. Yo no tengo tranquilidad, ¿sí? Y de un tiempo para acá el Señor he sentido esa carga, ¿no? Primero tengo que decirles que por el ministerio que tengo como sacerdote de mi familia, uno cree que las cosas del mundo no van a llegar a su casa, ¿sí? Y se nos olvida que la lucha es con las potestades de las tinieblas, es con el maligno. Y nos descuidamos, y cuando abrimos los ojos, el enemigo está en nuestra casa. Y he sentido gran carga por eso. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, el peligro que hay. Pasamos con mi esposa, vivimos un episodio bastante traumático, por así llamarlo, difícil, y era a través de ese Instagram. Y mi hijo no maneja solo el celular, pero mi esposa le abrió un Instagram para subir ahí unas pinturitas que él hace. Cuando nos dimos cuenta que miramos eso, el mundo se había metido a nuestra casa, ¿sí? Y nosotros seguimos durmiendo. Los celulares, los niños solos en el computador, y no estamos viendo qué están divisando en la pantalla. Y si les tenemos el televisor y el computador en el cuarto, peor, ¿sí? Entonces, mire, tenemos nosotros que, si vamos a hablar de una familia cristiana, propender por andar, caminar en la voluntad de nuestro Señor. Toda nuestra disposición tiene que estar dirigida no a ser próspero, no a conseguir cosas de este mundo, no a la prosperidad económica, tampoco a mi bienestar, sino a mi conformidad con Cristo. Después de ser salvo, ¿cuál debe ser mi meta? Parecerme cada día más a mi Señor Jesucristo. Disponer mi corazón para que su Santo Espíritu sea quien me conduzca de manera cotidiana. Lo importante es que yo como siervo pierda esta vida para ganar la venidera. Lo importante es que como siervo me conduzca por fe, no por vista. Que no me aferre a las cosas de este mundo, sino que siempre tenga presente que tenemos una ciudadanía celestial, y que como Abraham nuestros ojos estén puestos en la Jerusalén celestial. ¿Sí? Porque, hermanitos, mire, venimos a la iglesia, vestimos como cristianos de manera muy pudorosa, nos vemos muy bien, ¿sí? Muy decorosa, alabamos a nuestro Señor, utilizamos el lenguaje cristiano, y regresamos a casa y es un desastre, ¿sí?
Como esposos tratamos de manera burda y tosca a nuestras esposas. Las mujeres no se sujetan a los esposos. Los niños están viviendo y están viendo esas contradicciones. Nadie se encarga de disciplinar a los niños y de estar pendiente de los niños. El corazón de sus hijos no pertenecen a los padres. El corazón de sus hijos lo tienen los compañeritos del colegio. Y es por ellos quienes ellos quieren ser aceptados, no aceptados por su padre, porque es un padre que llega a las 10 de la noche, no pasa tiempo con ellos y cuando quiere pellizcarse para inmiscuirse en los asuntos de su hijo, entonces su hijo lo desconoce y dice, pero, ve, ¿y quién es? Pues, yo paso 8 horas en el colegio con todo mi grupo de amigos y la que está pendiente es la mamá, en lo que puede, de acuerdo a lo que su tiempo le da. Entonces, ve uno que es un hogar mundano y la única diferencia es que se viene a la iglesia los domingos. Pero de carácter de Cristo no avisoramos nada. ¿Sí? La única diferencia es que de manera religiosa estás allí el domingo. Pero allá en la casa, de la puerta hacia adentro, allí Cristo no está habitando. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros primero propender por vivir la palabra. Mire, ¿para qué tener tanta palabra en la mente? Si yo no vivo la palabra, es preferible tener poca, pero la poca palabra que tengo se hace vivencial, se nota en mí, se evidencia en mí. Pero ¿para qué soy un erudito en la palabra y me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis si yo no la vivo? No tiene sentido, no hay coherencia. Mateo 5:13, mis hermanos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No sirve para nada, sino para ser echada afuera. ¿Saben una cosa? El día de hoy el mundo se burla de los cristianos. Y no se burlan por lo que se burlaban antes, porque decían que eran unos fanáticos. ¿Sí? Antes se burlaban por eso. Y porque las mujeres estaban muy bien vestidas de manera de... Entonces se burlaban y decían que eran fanáticos. Esa gente es fanática. Hoy día se burlan por la hipocresía. Porque esbozamos, hablamos de labios, decimos ser cristianos, pero nuestras obras muestran todo lo contrario. Entonces se burlan y es vituperado el nombre de nuestro Señor. Y hay que reconocer que en muchas ocasiones es porque aquel que está haciendo que el nombre del Señor sea vituperado es porque no es cristiano. Está con nosotros y usted lo puede ver martes, jueves, domingo, pero no es cristiano. Y de pronto no pasa en nuestra congregación, pero estamos hablando de manera general. Usted ve macro iglesias abarrotadas y ellos se hacen llamar cristianos y no son cristianos porque nunca han escuchado el evangelio, porque allí no se predica el evangelio. Ellos creen ser cristianos porque le dijeron, usted quiere aceptar a Cristo, pase al frente, haga esta oración conmigo. Hizo la oración, lo recibió, bienvenida. Bienvenida, es usted nueva creyente, ahora ya es cristiana. Y entonces sale pues a hacer el comportamiento normal que hace el que está muerto en delitos y pecados, el que todavía tiene la venda en los ojos. Entonces muchos hacen que sea vituperado el nombre de nuestro Señor, pero porque no han sido evangelizados, no son cristianos, no conocen el evangelio. Nadie les ha dicho que son viles pecadores, que están muertos en delitos y pecados.
y que hay un Dios justo, un Dios que es santo, santo, santo. Y la única forma en que un Dios santo se pueda relacionar con un pecador es a través de Cristo, quien murió por su pueblo, murió por su iglesia, murió por cada uno de nosotros. Tomó el lugar del pecador en la cruz. Entonces la demanda de justicia del Padre fue satisfecha y por eso ahora somos aceptos en el amado. Y nadie le ha dicho que para ser salvo tiene que arrepentirse de su pecado y creer. Y están por ahí creyendo que es con obras. Hermanitos, y las obras ante nuestro Señor, mire, les voy a poner este ejemplo bien ilustrativo. Todos tenemos en nuestra mente cómo era la enfermedad de la lepra. Podrido en vida totalmente, entonces destila sangre y donde no destila sangre, destila pus. ¿Sí? Y viene el leproso. Entonces digamos que nosotros vamos y compramos una tela de la mejor calidad, una seda hermosa, y entonces lo rodeamos con esa seda. Y él se ve muy bien. Pero pasan unos minuticos y la seda se va empapando de todo ese pus y de toda esa sangre. Esas son las obras que pretendes presentarle a nuestro Señor, porque provienen de una naturaleza corrupta. Y te puede parecer que hacen las mejores obras, ¿sí? A esos niños de por allá de Jarillón usted les lleva comida mañana, tarde y noche. Y no solo comida, les hizo un cambucha allá y les lleva la cobija de lana. Igual, eso está destilando pus. ¿Por qué? Porque viene de una naturaleza corrupta, porque no se ha arrepentido de su pecado y no ha puesto su fe en mi Señor Jesucristo. El que siembra para la carne segará corrupción. Lo que viene del Espíritu entonces es para vida eterna. Pero muchos están allí y entonces dicen, no son cristianos, no. Pero el nombre de nuestro Señor está siendo vituperado. No les han enseñado, no se les ha predicado el verdadero evangelio. Entonces, después de creer a Cristo, ¿en qué debemos pensar? Pues debería ser nuestra meta el ser como Él. Porque, ¿qué quiere un discípulo? Parecerse a su maestro en todo. Uno ve las películas de karate y todo eso, y que le decía sensei, maestro. ¿Y qué quería ese discípulo? En todo, tirar la patada como el maestro y todo, ¿sí? Sí, eso. Y nosotros como discípulos de Cristo, ¿cuál debería ser el sentir? Ay, que puedan ver a mi maestro en mí, ¿sí? Esa es la tarea. Que seamos como nuestro maestro, que pensemos como nuestro maestro, que hablemos como nuestro maestro, que nuestro comportamiento sea como nuestro maestro. ¿Por qué? Porque es que vosotros sois la sal de la tierra. Y nosotros siempre miremos, antes de hacer este estudio, entonces yo interpretaba este versículo así. Fuera de contexto, ¿no? Porque uno dice, somos la sal de la tierra, es decir, estamos para evitar ¿qué? Sí, que todo que se dañen las cosas. Usted le echa la salecita a la carne, es para que no se vaya a podrir, se preserve. Entonces uno dice, la sal, estamos para salir, y claro, allá el mundo no hay sino corrupción, entonces nosotros vamos a evitar esa corrupción. ¿Sí? Y lo mirábamos desde ese punto de vista, lo miraba yo desde ese punto de vista. Y no es lo que nuestro Señor quiere decir. ¿Sí? Ese versículo 13 no lo podemos sacar así para interpretarlo así como yo lo estaba interpretando, sino que debemos mirarlo a la luz de todo el capítulo. ¿Sí? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros los discípulos, los que están llamados a ser como su maestro. Y la sal tiene unos componentes, es lo que nuestro Señor está diciendo. Si usted no le quita esos componentes o los cambia por otros, no se va a llamar sal. Podrá tener otro nombre, pero no es sal. ¿Sí? Tiene esos componentes,
puede cambiárselos hasta por otros componentes que para usted son buenos, pero no va a ser sal. Lo mismo ocurre con el discípulo de Cristo. Tiene que tener unas características, ¿sí? Usted puede ver esa persona que no le falta la Biblia aquí debajo del brazo, que no falta a todas las enseñanzas, pero esas no son las características del discípulo de Cristo, ¿sí? El discípulo de Cristo igual tiene que tener unos componentes, unas características, y nuestro Señor las ilustra en la bendita palabra ahí en Mateo. Nuestro hermanito Jorge nos ilustró bien, de manera detallada. Nosotros vamos simplemente a citarlas, ¿sí? Mateo 5. ¿Cuáles son esas características, esos componentes del verdadero discípulo? Mateo 5:3. El discípulo es pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuáles son esos? Los que han entendido, han interiorizado que dependemos totalmente de Dios, que sin Él nada podemos hacer, a Él nos debemos. Hoy nos levantamos y estamos aquí, es por su misericordia, es por Él. Él nos permite hoy escuchar su bendita palabra, nos da el privilegio de abrir la palabra y de venir a ella. Sí, los pobres de espíritu. Pero la otra característica, Mateo 5:4, son los que lloran, porque el pecado los ha hecho quebrantarse, reconocer que son viles, que son inmundos, pero no solo el pecado a la hora de reconocerlo para salvación. No, estos de manera cotidiana les duele el pecado. No tienen tranquilidad, les duele el pecado. No pueden practicar el pecado porque es que les duele el pecado. Entonces estos mantienen en arrepentimiento y fe de manera constante. Arrepentimiento y fe. Esos son los que lloran. El discípulo de Cristo tiene esa característica y es bienaventurado porque se duele del pecado. Llora. Versículo 5. Los mansos. Los mansos. Y vamos a ir, hermanitos, a Salmos 37, porque allí se definen los mansos de la mejor manera. ¿Cuáles son los mansos? Salmo 37:1. Los que no se impacientan a causa de los malignos, no tienen envidia de los que hacen iniquidad. Mire, el manso no está pensando, pero yo estoy en la iglesia y este impío y le va mejor que a mí. ¿Sí? No, el discípulo no piensa en eso porque él tiene claro que su ciudadanía es celestial y que su vida es para la gloria del Señor. Y les voy a decir algo, mis hermanos, que su vida sea para la gloria del Señor puede significar mucho dolor para cada uno de nosotros. ¿Sí? Que su vida sea para la gloria del Señor no lleva implícito prosperidad, no. Que su vida sea para la gloria del Señor puede significar grandes padecimientos, pero el discípulo tiene claro que es para la gloria del Señor. Es esa hermanita que a pesar de tener cáncer aquí venía sonriente y que hoy puede consolar al que está en esa situación. Y siempre la vimos de la misma forma, porque ese padecimiento era para la gloria del Señor y para que todos podamos ver que aunque hay dolor y hay sufrimiento, nuestros ojos están puestos en Él. ¿Sí? Esa hermanita que a pesar de estar enferma, usted la ve que viene martes, jueves y está aquí siempre, porque ella, su visión está puesta en Él, es para la gloria de mi Señor. Que su vida sea para la gloria del Señor, de ninguna manera va a decir que usted va a tener una mansión, que va a tener el carro último modelo, que usted va a ser muy próspero. No, no. Esa no es la vida cristiana. El que dice eso desde un púlpito no es un predicador, no está guiado por el Espíritu Santo, es un vendedor, es un comerciante, llámelo como quiera, pero no es un predicador. En el mundo tendréis aflicciones, dice nuestro Señor. Es esas hermanitas y esos hermanitos que usted los ve, tienen el problema, pero ahí están, porque es para la gloria del Señor, para que los demás están poniendo los ojos en ellos y dicen, pero ¿cómo hace? Mira, está aquí como si nada.
la hermanita no puede girar, pero aquí está, siendo utilizada por el Señor, para la gloria del Señor. Pero no estamos para buscar prosperidad, mis hermanos. No estamos para buscar aquí comodidad. Abraham vivía en carpas. Entonces, los mansos no se ponen a mirar que al impío le va bien. Le tiene sin cuidado. ¿Sí? Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Tiene esa característica el discípulo. Siempre confía en Jehová y no se va a abstener de hacer el bien. Versículo 5. Encomienda a Jehová su camino y confía en él. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No se excita en manera alguna a hacer lo malo. No, ese es el manso. Esa es la característica del discípulo. Ese es un componente del discípulo. De ese discípulo que nuestro Señor dice que es sal. Mateo 5:6. Los que tienen hambre y sed de justicia. Pero si usted, mire, se pone a mirar la televisión o se pone a mirar el internet para escuchar enseñanzas, uno no escucha muchos con hambre y sed de justicia. No. Tienen hambre y sed de prosperidad, de dinero, ¿sí? De cosas de este mundo, pero no hambre y sed de justicia. No escucha usted que digan que el cristiano tiene que andar en santidad. No. Si usted tiene hambre y sed de justicia, usted procura andar en santidad, porque sabe que la demanda de justicia del Padre la suplió nuestro Señor Jesucristo. Entregó su vida misma. Entonces, tanto le costamos, yo tengo que propender por santidad, porque no puedo presentarme ante mi Señor de cualquier manera. Yo tengo que rogar todos los días porque no sea mi cuerpo, mi carne la que me lleve, sino el Espíritu Santo con el que he sido equipado. El que tiene sangre y sed de justicia actúa de esa manera, porque quiere ser más conforme a Cristo. Versículo 7, Mateo 5:7. Son misericordiosos, porque hemos reconocido que nada bueno había en nosotros. Como dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Y nuestro Señor tuvo misericordia y nos brindó salvación y vida eterna. Entonces, con esos ojos de misericordia miramos a los demás. Y se duele uno de ver los que están allí en el mundo, ciegos, muertos en delitos y pecados. Y con esa misma misericordia con la que, pues no la podemos comparar. Nuestro Señor es todo misericordia, pero debemos nosotros dar destellos de esa misericordia hacia los demás. ¿Y cómo refleja el discípulo esa misericordia? Para con los hermanos, servicio. El que tiene ese componente, el que es discípulo, él sabe, interiorizó que mi Señor Jesucristo dio ejemplo y dijo, yo vine a servir. Entonces el que es discípulo viene a servir. Para los hermanos, servicio. Y para los inconversos, predicación de la bendita palabra, predicación del evangelio. Allí se refleja la misericordia. Ese discípulo de esa manera refleja la misericordia. Versículo 8, Mateo 5:8. Los de limpio corazón. Y mire, aquí debemos aclarar lo siguiente, mis hermanos. El de limpio corazón no es porque usted se imagina, no, que tiene un corazón blanquito, limpiecito. ¿Sí? Ese es el de limpio corazón. El corazón debe estar blanquito, no tiene nada de impureza ahí. Pero la palabra aquí no está indicando eso. El de limpio corazón es que no tiene varias lealtades. Ese corazón no tiene competencias, es decir,
Su corazón no está compitiendo. Es que mi corazón por aquí, por este lado, es dado al dinero, pero aquí como que quiere servir a mi Señor, pero es que aquí, no, yo, los deleites. No, dentro de ese corazón no hay esas competencias. El corazón del discípulo es un corazón que propende a la lealtad. Es un corazón que lo único que llena ese corazón es estar al servicio de la obra de mi Señor. El corazón del discípulo ha entendido que se debe es a Cristo porque Él es el único digno, porque Él es digno. Entonces allí no hay varias lealtades, porque nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Usted no puede servir a dos señores. Entonces, ese corazón limpio, ese corazón es el que no está compitiendo. Bueno, pero ¿a dónde voy a obedecer? Porque yo quisiera aquí, pero también quisiera acá. Esta parte de mi vida sí se la doy a mi Señor, pero esta parte no. Esta yo la conservo. No hay esas competencias en el corazón del discípulo. Esos son los de limpio corazón. Mire, lo citamos ahora, ¿no? 2 Corintios 1:4. 2 Corintios, hermanitos 1:4. Permite entender por qué el creyente es necesario pasar por muchos padecimientos, por muchas circunstancias adversas. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estos hermanitos viven tribulaciones, viven situaciones difíciles y han experimentado el consuelo de nuestro Señor y pueden, con esa empatía, ubicarse en esos zapatos del otro hermano y decirle: hermanito, mire, no se desanime. Mire que yo pasé por esta situación, siempre sus ojos puestos en mi Señor es fiel, mi Señor es misericordioso, mi Señor es amor. Todo lo podemos en Él. Pero te lo dice desde ubicado allí porque ya lo vivió. El Señor lo utilizó como instrumento y te habla con toda la sabiduría, con la sabiduría que le ha dado experimentar el mismo problema. Bienaventurados los pacificadores. El discípulo tiene ese componente, es un puente. Porque como ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces el discípulo busca ser ese puente y presentar en todo momento, en toda situación, en todo escenario a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde sea, en lo que esté haciendo, él no puede callar. Sí, dijo nuestro hermanito Javier cuando vino, dijo: yo no me podía quedar callado. Cuando ella me dio el papayazo, que me habló de la muerte, inmediatamente yo le hablé de Cristo y le dije: claro, todos vamos a morir, está establecido para el hombre que muera una sola vez. ¿Y usted ya definió el destino de su alma? Es el discípulo que extiende ese puente, es ese discípulo que tiene esa característica de pacificador. ¿Y como en quién es que tenemos paz? En Cristo. Nosotros estábamos enemistados, éramos enemigos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos toma de la mano y de nuevo a la presencia del Padre, muriendo en la cruz, pagando el precio por nosotros. Y dice que ahora estamos en paz con Dios. ¿Sí? ¿Ya? Y esa paz es permanente, porque ese sacrificio fue único y suficiente. Bienaventurados los que padecen persecución.
esto ustedes tampoco lo van a escuchar, ¿no? Aquellos que predican la prosperidad no va a decir que, eso lo obvian, eso no lo citan, no, que padecer persecución o que tendrá esa aflicción como cristiano, no, eso no es de su interés, no conviene. Entonces, mire, es mejor no saber tanto y practicar lo poco que sabemos, a no estar lleno de Biblia, pero por ningún lado se ve, por ningún lado ven a Cristo en nosotros. No. Nadie nos pregunta, ¿ve usted, cierto que usted va a una iglesia? Si nadie te pregunta eso cuando te relacionas con una persona, cuando interactúas con ella, y nadie le pregunta, venga, ¿cierto que usted es cristiano? ¿Usted a qué iglesia va? ¿Sí? La gente. Hay varios trabajadores que han llegado allí y se van rotando. Entonces mi esposa va y les lleva ahí un juguito porque con ese calor y esa gente allí trabajando. Y no tardan mucho en preguntar. ¿Sí? Venga, es cierto que ustedes, porque que Dios le bendiga. Entonces ya, no, mira, con la forma de hablar de una vez te van a preguntar, ¿ve? ¿Cierto que usted va a una iglesia? Venga, ¿en qué iglesia usted se congrega? Y te dan la entrada para que presentes a nuestro Señor. Si usted no le ha pasado eso, entonces ese componente es sencillo, ¿sí? Fácil, lo miramos, lo identificamos. Entonces, debemos propender nosotros, disponernos. Mire, ¿quién da testimonio de si usted es creyente o no? No es el hermano Rubén, ni el hermanito Luis, ni el hermano Gildardo, ni el hermano Santa Cruz, ni el hermano Jorge, ni el hermanito Carlos, no. No. Usted se arrepintió y cree, y el Espíritu Santo da testimonio de que usted es creyente. Y da testimonio porque usted empezó ese proceso de santificación. Usted no es el mismo. No, señor. No es el mismo. Y yo le decía a algunos hermanos, mire, yo llego aquí hoy, llegué tarde al ministerio. Era a las 11:30 y yo llegué a las 11:45. Y llegué así como ustedes me ven aquí. Espérenme, subo un poquito para que me cierre aquí. ¿Sí? Y llegué así. Miren, bien. Ay, ve, el hermanito como llegó, pero llegó tarde. Entonces yo le digo, qué pena, hermanitos, llegué tarde porque es que me acabó de coger una tractomula aquí. 100 metros me arrastró. Y ustedes van a decir, esto sí es mucho mentiroso, ¿sí? Parece paisa, ¿no? Le mete una mentira a una alcancía. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes ven mi aspecto y dicen, pero ¿cómo así que una tractomula y mire cómo viene el hermano y no tiene nada? Yo le pregunto a usted, ¿una tractomula es más poderosa que mi Señor, creador de todo cuanto existe? ¿Cómo aquel que va a tener un encuentro personal con Cristo va a seguir como si nada? ¿Cómo es que no va a tener un cambio? ¿Cómo es que no va a practicar la santidad? ¿Cómo es que no se va a disponer para que el Espíritu Santo haga la obra en él? ¿Cómo es que seguimos siendo los mismos amargados, los mismos malgeniados, con el mismo temperamento? ¿Cómo es? Si no hay fruto en nosotros, en ningún campo, no, usted no tuvo un encuentro con Cristo. Usted no puede tener un encuentro con el Señor y seguir igual. El apóstol Pablo se cae de ese caballo y tuvo ese encuentro con él y de una vez. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y no podía ver. Inmediatamente usted vio ese giro de perseguir a los cristianos a no importarle que le quitaran la vida por predicar la palabra. ¿Sí? Eso es el encuentro con Cristo. Usted no sigue igual, usted no sigue siendo el mismo. Usted no sigue practicando el pecado. Usted tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. No puede seguir igual. Entonces hay que mirarse, hay que evaluarse, hermanito. Efesios 6:1. Mire, teniendo claro todas estas características del discípulo y cómo debe ser el carácter del cristiano, y teniendo claro que usted como padre, usted como madre que conforma una familia,
esto es lo que debe identificarlo. Entonces vamos a Efesios 6:1 y dice la bendita palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, y el niño pregunta, ¿y por qué es justo? ¿Sí? Y yo le digo, porque Dios dice que es justo. Y Dios no se tiene que explicar, no tiene que dar explicaciones a ninguno de nosotros. Dios manda y nosotros obedecemos. Obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Porque Dios lo dice. Porque es lo justo. Quizás no es lo correcto delante de sus amigos. Quizás cuando usted esté en el parque y salga y escuche la voz de su papá, ¿sí? Nicole, para adentro. Entonces usted se moleste. O los amiguitos se vayan a burlar y digan, mira, este todavía lo mandaron a entrar. ¿Sí? Quizás para sus amigos no es correcto. Quizás para ellos usted no va a ser muy popular, pero ellos no lo van a juzgar. Y Dios sí lo va a juzgar. Dios nos va a juzgar a todos. Y Dios es el que está diciendo que debe obedecer a sus padres porque eso es justo. El Dios a quien te vamos a tener que comparecer es el que lo va a juzgar. Esos amiguitos no van a estar ahí. No, Dios es el que te va a juzgar. Cuando vives en desobediencia contra tus padres, tienes que tener esto claro. Estás viviendo en desobediencia contra Dios. El joven, el niño que vive en desobediencia contra los padres, vive en desobediencia contra Dios. ¿Sí? Y está practicando injusticia. Porque ¿qué está diciendo el Señor? Que obedezca a vuestros padres porque eso es justo. Entonces, si no obedece, practica injusticia. Y recordemos que primera de Juan 3:10 dice que todo aquel que no hace justicia no es de Dios. ¿De quién es? Es del diablo. ¿Sí? Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y si usted no es de Dios, es del diablo. ¿Sí? Así es sencillo. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ese honrar no es solamente el día de la madre o el día del padre. No. Ese honrar es permanente, mire, es como cuando los fariseos decían, ¿por qué estás recogiendo espigas en el día de reposo? Y está ahí el animalito fracturado. ¿Y cómo así que lo van a sacar de ahí? Si hoy es día de reposo, hoy es el día del Señor. ¿Sí? Como si el día del Señor no fuese todos los días. Todos los días tienen que ser del Señor. Todos los días tenemos que vivir para Él, para su gloria, para su honra. Todos los días, en búsqueda de que sea santificado su nombre, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos debe mover. Entonces, honrar a tu padre y a tu madre todos los días. Y podemos estar viejos. Aquí no dice que solo los niños honran los padres y las madres. No. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Infortunadamente muchos, cuando enseñamos esto, empezamos a hablar de las promesas. ¿Sí? Y si usted obedece, mire, el Señor tiene esta promesa. No, no. Debe obedecer, niño, niña, joven, todos aquí debemos obedecer. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Por qué debo amar a mi esposa? Porque Cristo es digno. ¿Sí? ¿Por qué debo ser un padre responsable? Porque Cristo es digno. ¿Por qué tengo que trabajar en la obra del Señor? Porque Cristo es digno. Así, cuando usted vea que usted está trabajando en la obra y el hermanito murmuró de usted no le pone cuidado a eso, porque usted está trabajando para el Señor, porque Él es digno. Cuando usted sufrió la infidelidad de su cónyuge,
usted no se va a ir del Señor, porque Él es digno. Usted la amó porque es mirándolo a Él. Él es digno. Usted, hermanita, aquí teníamos una hermanita, la recuerdo en este momento, de Cartago, hermanito. El esposo se iba, él trabajaba en los semáforos, y no estoy mal, los hermanos no me dejan mentir. Se iba por allá, conseguía una muchacha, se estaba y después venía otra vez y la hermanita oraba por su matrimonio. Y venía, estaba con ella aquí 1 o 2 meses y volvía y la dejaba, y ella trabajaba en los semáforos vendiendo papitas, pero no dejaba, era fiel al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tienes la mirada en el que es digno, no te interesa lo que los demás te hagan. Porque es que usted no está para agradar al que está allí al lado suyo. Usted está para servirle al hermano, porque de esa manera muestra la misericordia. Está en algo entregando una partecita insignificante de la misericordia que nuestro Señor tuvo con nosotros. Está practicando lo que nuestro maestro, en lo que es grande. Pero usted no se va a ir, no se va a dejar de congregar, porque usted sabe que Él es digno. Entonces, niño, no, obedezco a mi papá porque la recompensa es que me va a llevar a comer helado. No, usted obedece a su padre porque usted sabe que Cristo es digno, porque usted está agradando es a Dios. ¿Sí? Ahora, hay una excepción. Si tu padre te pide que vayas en contra de la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3:1, lo estudiábamos ayer con nuestros hermanos. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y algunos que enseñan que la mujer debe sujetarse al marido si el marido es espiritual. ¿Cómo es esa enseñanza, hermanitas? Usted se sujeta al marido si su marido es espiritual. Entonces ahora resulta que la mujer es juez del marido y es ella la que evalúa si el marido es espiritual o no para sujetarse. ¿Eso dice la bendita palabra? No. Sujétese. Sométase, porque ejemplo nos dio ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. El juicio fue sobre Él. La espada de la ira de nuestro Señor fue sobre Él, siendo inocente y sin cometer pecado, y teniendo todo el poder, porque recordemos lo que dice la palabra, siendo en forma de Dios, y nadie puede estar en forma de Dios si no es Dios. Siendo en forma de Dios, no tuvo esa condición para aferrarse a ella, sino que se despojó y vino y no pronunció palabras, se sometió a la autoridad del Padre y se sometió, siendo hombre, a la autoridad terrenal, porque lo condenaron a la muerte y no pronunció palabra. Y nosotros no nos sometemos. Y lo peor, murmuramos de las autoridades. ¿Sí? Hablamos mal de las autoridades. De esas las autoridades sabiendo que están establecidas por Dios. Toda autoridad está establecida por Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Mire, yo puedo decir que no estoy de acuerdo con el gobierno en turno. Yo no puedo estar de acuerdo con el aborto. No puedo estar de acuerdo con la eutanasia, y esas son políticas de Estado y abiertamente lo puedo decir, no estoy de acuerdo. Lo que yo no puedo hacer es irrespetar a la persona que tiene esa dignidad, que no viene sino del Señor, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Yo no puedo insultar a quien está en esa condición de autoridad. No. Si no respetamos, tenemos que aprender desde ahí. Porque es que mire, niños de 6 años, de 10 años, de 12 años, de 15 años, debatiendo con sus padres. ¿Sí? Se paran como si fueran hombres grandes a decir, eso no es así, papá, eso no es así, mamá, debatiendo con los padres.
¿Sí? Y están hablando los adultos y ellos, usted está equivocada, mamá, acuérdese que fue, ¿sí? Sí, porque de casa no enseñamos el respeto por la autoridad. El respeto por la autoridad. Hay una dignidad. Y uno le enseñaban allá en la disciplina castrense, el que manda, manda aunque mande mal. ¿Sí? Ya. Él le responderá al Señor. ¿Sí? El Señor permitió malos reyes para Israel para que levantaran la cabeza y lo buscaran a Él. ¿Y eran puestos por el Señor? Sí, Señor. Eran puestos por el Señor. Entonces, el que manda, manda aunque mande mal. No podemos no estar de acuerdo en muchas cosas. No las comparto. Como cristiano no las voy a cumplir. Porque ¿qué dice la palabra? Considerad, dice allá el apóstol Pedro, si es justo obedecer al hombre antes que a Dios. No, Señor. ¿Sí? Ahora, mire, mis hermanos, se me va agotando el tiempo. Dice ahí también Primera de Pedro, nos entrega, el hermanito Luis nos ilustraba ayer, el mejor de los ejemplos. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Los niños, los jóvenes, los que se enojan que porque el policía los va a requisar. No, eso es autoridad, hay que respetarlo. Todo el que tiene un uniforme, hay que respetarlo. El vigilante que está ahí en la clínica, que uno ve a la gente que se enoja que porque no los deja pasar por urgencias. Esa es una autoridad y hay que respetar. ¿Sí? Entonces, ejemplo nos dio nuestro Señor. Y dice a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y en el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. El discípulo tiene como meta emular a su Señor, imitarlo, parecerse, ojalá sea, no, pues es imposible, ¿no? Pero fue 2 gotas de agua idénticas. Tenemos la esperanza de que estos cuerpos serán glorificados y podremos estar frente a Él. Le veremos cara a cara. Miren, niños, no hay pecado peor cuando hablamos de las relaciones entre individuos que desobedecer a los padres, deshonrar a los padres. Los primeros 4 mandamientos es una relación individuo-Dios. Y el mandamiento que sigue, relación entre toda la sociedad, entre las personas, el mandamiento que sigue es el obedecer a los padres, el honrar a padre y madre. El honrar a padre y madre. Y por allá en Deuteronomio dice que si su hijo es contumaz y rebelde, ordenan ¿qué? Apedrearlo. Apedrearlo. Dice, a ver si por aquí lo tengo. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Por qué? ¿Será que esta disciplina la vamos a imponer hoy día? No. Pero entonces, ¿por qué el hermano trae a colación ese versículo? Para que los jóvenes se den cuenta lo que Dios piensa de su rebeldía. Niños y jóvenes, esto es lo que Dios piensa de su rebeldía, que merecen la muerte como castigo por no obedecer a sus padres, por no honrar a sus padres. Y también nos dice que debemos hacer algo para quitar eso de en medio de nosotros. Ahí está diciendo claramente que hay que hacer algo para quitar eso de en medio de nosotros. Mire,
por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar, pero me parece importante. Es quizás el versículo más importante para nosotros en esta mañana, Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Dame, hijo mío, tu corazón. Ojalá tuviésemos conciencia de esto, ¿sí? Los niños, le escuchaba a un predicador, ¿por qué yo hago home school? Es decir, escuela en casa. Yo mismo les enseño a mis hijos en casa. ¿Por qué? Y él decía, por este versículo. Dame, hijo mío, tu corazón. Los niños hacen preescolar, 2 años. Los niños, ¿y quiénes son las personas que ellos van a imitar con esa edad? Los amiguitos con los que pasan toda la mañana en la guardería. Viene la primaria. ¿Quién tiene el corazón de los niños en primaria? Los amiguitos. No es su papá ni su mamá, no. Son los amiguitos. Viene la secundaria y el corazón sigue siendo de los amigos. Por eso el niño llega a la casa y no quiere compartir con los hermanos. Si hay un hermano mayor, ese no quiere estar con el menor. No. Él quiere ser aceptado es entre su grupo de amigos. Él quiere sentir que es respetado es entre su grupo de amigos. Porque él pasa 8 horas en el colegio. Y llega a la casa y está solo y su papá llega por la noche. Y aparte de eso va a la universidad. Y el corazón es del grupo de amigos. No es del papá ni es de la mamá. No. Tenemos que interiorizar eso. El corazón de nuestro hijo no es del papá ni de la mamá, es del grupo de amigos y buscan aceptación en ese grupo de amigos. Él no busca la aceptación del papá ni de la mamá, ni la aceptación del Dios que sus padres le profesan, porque usted le está enseñando a su hijo, mire, voy a ser optimista, ¿sí? Yo sé que esto no sucede, pero voy a ser optimista. Cada uno de ustedes tiene media hora diaria con su hijo de estudio. ¿Sí? Yo sé que fui muy abundante. Entonces vamos a hacerlo realista. Vamos a hacerlo realista. Cada uno de ustedes tiene 1 hora en la semana con su hijo, enseñándole la palabra. 1 hora. Los expertos dicen que usted para ser experto en un área necesita 16 horas. 10.000 horas. Yo para ser experto, si usted me pregunta, yo digo, yo soy experto en derecho administrativo y derecho disciplinario. ¿Sí? Yo tuve que hacer básica primaria, básica secundaria, tuve que hacer 5 años de abogacía y tuve que hacer 2 años, uno de derecho constitucional, especialización en constitucional y especialización en administrativo. Para yo decir ahora, sí, yo reúno más de las 10.000, soy experto en eso, levanto la mano, ¿sí? Y no es para ufanarme, hermanitos, no, es para poner el ejemplo, ¿sí? Nuestros hijos, kinder, primaria, secundaria y universidad, tienen 15.000 horas de cómo ser mundanos. 15.000 horas, son expertos en asuntos del mundo. Y esperamos que con 45 minuticos de escuelita dominical, nuestros hijos caminen con el Señor. ¿Sí? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Si nosotros entendiéramos la necesidad de pastorear el corazón de nuestros hijos, para que no estén en internet mirando lo que no deben mirar, para que no estén pegados del celular corriendo riesgo, que estén sus imágenes por ahí en la pornografía infantil. Dame, hijo mío, tu corazón. Y nosotros durmiendo como padres y muchos pensando en la prosperidad y en vivir bien aquí en esta esfera terrenal. 15.000 horas tienen de cómo vivir en el mundo.
Y usted, cuando él salga de la casa, no alcanza a tener 500 horas de Biblia, 500 horas de conocer a nuestro Señor a través de la bendita palabra. No las alcanza. Y decimos, ¿por qué se pierden nuestros hijos? Y cuando llega el papá que se va a pellizcar, el hijo dice, ¿y este quién es? ¿Sí? ¿Dónde estaba cuando yo lo necesitaba? Es que teníamos que trabajar los dos para poder comprar el televisor ese grande, así como esto, que se vea bien bonito. Teníamos que trabajar los dos, ¿sí? Para poder irnos a pasear, teníamos que trabajar los dos. Para ayudarles a esos tenis de marca, teníamos que trabajar los dos. Cosas materiales, cosas vanas. Y nuestros hijos, cuando nos vamos a pellizcar, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué viene usted a decirme, cucho? ¿Sí? Y se te paran. Y le irrespetan a su esposa. Y si usted no ha interiorizado que usted es una sola carne con su esposa, entonces usted permite que siga ahí. Y le mete la novia a la casa y le sigue respetando a su mujer. Y ya tiene la fuerza para darse puños contigo. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero ¿estamos en qué? ¿Sí? ¿Estamos pastoreando el corazón de nuestro hijo? Porque yo tuve que llorar. Dani sabe que lloré una semana completa pidiéndole perdón a mi Señor. Pero no la creemos. Es que el mundo está bajo el maligno. Y es eso. Mire, yo le enseño a mi hijo, vamos a Romano 1. Mire, papi, eso de la homosexualidad, del lesbianismo. Mire lo que dice la bendita palabra. ¿De dónde proviene eso? De corazones entenebrecidos. Va contra la naturaleza. Dios los está entregando a ellos a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Los entregó a pasiones vergonzosas. Eso es producto de una mente reprobada, dice la bendita palabra. Y le estoy diciendo eso hablando con mi hijo, y porque uno tiene que generar confianza, compartir con ellos. ¿Y sabe qué me dice mi niño? La profesora de religión dijo que hay que ser tolerantes, papá. No solo no están de acuerdo con lo que les enseñan, ni en la escuela ni en el colegio no están de acuerdo. No es que no estén de acuerdo, es que le están diciendo que lo que usted les está enseñando a la luz de la palabra es mentira, que usted está equivocado, que usted se quedó con una mente retrógrada en el pasado y que ahora usted tiene que ser tolerante. Ahora el que no es tolerante, entonces está en contra del ser humano. ¿Sí? Usted es, se me olvida la palabra. Hay una palabra especial para el que atenta contra el hombre como tal. Y la utilizan siempre allí en ese homofóbico. Usted es homofóbico. Está en contra de la humanidad misma. Y es homofóbico. Entonces, y son 15,000 horas recibiendo eso. Y nosotros, es que estamos tan ocupados para yo dedicarle 20 minutos a mi muchacho a leer la palabra. Estoy muy ocupado, me mantengo tan ocupado, ¿sí? Y cuando nuestro hijo ya lo ve, ya. Que el Señor nos ayude, hermanitos. Porque, mire, dice que leía una estadística de 10 niños que vienen a la escuela, solo uno logra ser creyente y permanecer firme. Los otros 9 están en el mundo. Porque allá 15,000 horas y aquí creemos, y no estoy desmeritando el trabajo de mis hermanas, pero los padres creemos que con 45 minutos de escuela dominical es suficiente. 45 minutos pintando el manto de José o el arca de Noé, con eso usted va a combatir 15,000 horas de ideología de género y de mundo. ¿Sí? Padre Santísimo, amadísimo Dios,
Gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias, mi Señor, porque nos has dejado tu palabra y en ella nos indica, Señor, cómo debemos nosotros actuar, cómo debemos comportarnos conforme a tu voluntad, cómo debe ser la crianza de nuestros niños, Padre. Ayúdanos para no gastar las energías en cosas vanas, Señor, enredándonos en este mundo, Padre, como si no militáramos, cuando ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, descuidando lo más preciado, la bendición de nuestros hijos, la bendición de nuestras esposas, la bendición de nuestra familia, descuidando nuestro ministerio como sacerdotes, Padre. Perdónanos, mi Señor, cuando tú a través de tu bendita palabra, en las palabras de aquella egipcia, le dijiste a María, la hermana de Moisés: cuídame este niño y yo te lo pagaré. Y es lo que nos dices a nosotros, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para no distraernos con los asuntos de este mundo, para no ocuparnos en lo que no tiene importancia. Ayúdanos a buscar el reino de Dios y su justicia, que tenemos la certeza que lo demás será añadido, Padre. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos a los pies de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. No oramos, Señor, porque sean profesionales, porque sean médicos, porque sean abogados. No, Padre, oramos porque sean salvos, hijos tuyos. Mi Señor, es lo más alto que puede llegar el ser humano, Padre. Ayúdanos y que tu Santo Espíritu les convenza, Señor, de pecado, justicia y juicio. Que convenza a estos niños, a estos jóvenes, Padre, y aún a los amigos que nos visitan y que no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Que los convenza, Señor, tu Santo Espíritu, de la necesidad de arrepentirse y creer que tu único Hijo murió en esa cruz por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Oramos, Padre, quedando en tus manos, que seas tú llevando a mis hermanos y a los amigos con bien de retorno a su casa, Padre. Oramos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.